Buenas amigos de su espacio Somos Estadística Sport Show. En la transmisión de hoy estamos conmemorando un año del fallecimiento de el histórico jugador, la leyenda Kobe Bryant, y aprovechando el día queremos traerle a ustedes su historia, sus inicios, su desarrollo hasta su último día aquí en la tierra. Queremos hablar de Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores de toda la historia. Y sin más preámbulos, comencemos, amigos. Conocido como Kobe Bean Bryant, es un jugador estadounidense nacido en Filadelfia, hijo del señor Joe Bryant y la señora Pamela Cox. Nació el 23 de agosto del año 1978. Kobe es el menor de los hijos de esta pareja, la cual tuvo 3 hijos, 2 chicas y Mr. Kobe Bryant. Kobe nació en Filadelfia, como antes los dije, en Pensilvania, Filadelfia, y se crió en un hogar, en una familia normal, por así decirlo, con su padre y su madre. Vivió una infancia junto a su familia. Quizá el deseo que todo niño pueda tener, que es estar con sus padres todo el tiempo. Su padre era jugador de baloncesto y ellos tenían que vivir, por así decirlo, en una zona donde él pudiera desarrollar su trabajo, que era jugar en el basquetbol de la NBA en los primeros años de Kobe, y su familia estar bien, acomodándose a el trajín que tenía su padre de vida para él poder llevar el pan a la casa. Kobe, después de estos primeros años ahí jugando en Filadelfia, donde tuvo su primer encuentro con el baloncesto, pasa a vivir a Italia. Aquí lo tenemos en esta imagen junto a sus padres y sus hermanas mayores, ya en Italia. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, los que conocemos un poquito de la vida de Kobe Bryant, ¿por qué se va Kobe a vivir a Italia, siendo el estadounidense? ¿Qué va a buscar Kobe a Italia? La razón por la cual este pasa a Italia es porque su padre, Joe Bryant, luego que finaliza su carrera en la NBA o ya no consigue renovar contrato en la NBA, recibe una oferta para irse a jugar baloncesto a Italia y poder seguir su carrera como baloncetista. Ahí Kobe vive parte de su infancia en la cual él aprendió a hablar el italiano muy bien. Él llega a Italia con 6 años y vivió ahí la última parte de su niñez y ya el comienzo de su preadolescencia. Kobe también le gustaba el fútbol como cualquier italiano, como cualquier niño de Italia, y el equipo por el cual simpatizaba era el equipo más famoso de la época allá en Italia, el equipo más ganador, que era el Milan, el AC Milan. Luego que termina su etapa allá en Italia, el padre de Kobe cumple su contrato y terminan esa etapa. Ellos vuelven de retirada a Pensilvania, a Filadelfia. Y ya Kobe, siendo un adolescente, se destaca y se ve todo el talento que él tiene para jugar el baloncesto. Él se integra a Lower Marion High School para jugar baloncesto y seguir con lo que era su bachillerato, como lo decimos en República Dominicana. E inmediatamente logra él poner un estandarte, logra él colocarse por encima de los jugadores de su nivel. Él logra marcar un parámetro en el baloncesto allá en su lugar. Primero, usó el número 24 en su primer año en high school y luego pasa a ese mítico número 33 que todos recordamos. Bryant en su primera temporada jugando para Lower Merion, él logró abrir el equipo, abrir el quinteto y fue el primer jugador de primer año que lo hacía en décadas. En su primer año al equipo de baloncesto de high school no le fue tan bien, puesto que ganaron 4 juegos y perdieron 20, pero
Los siguientes 3 años la historia cambió. Kobe era un jugador de llenar todas las casillas, promediando más de 30 puntos por juegos, logrando atrapar más de 10 rebotes, dando asistencias, estaban los más de 3 bloqueos, los más de 2 robos por encuentro. Y terminaron con una joda de 77-13 en los últimos 3 años en su carrera de high school. Él fue elegido al mejor quinteto de jugadores de esa época, ganó el campeonato en su último año con su escuela y recibió ofertas para jugar en universidades como Duke, Michigan, North Carolina y Villanova. Sin embargo, Kobe no accedió a estas ofertas para irse a la universidad, puesto que un año anterior el cuervo Kevin Garnett había egresado a la NBA pasando de high school a la NBA. Y Kobe quería hacer lo mismo, puesto que él tenía toda su fuerza y todo el trabajo que había hecho era para él ser baloncestista, que era su sueño. Él no pensaba seguir o continuar una carrera académica cuando tenía la oportunidad de pasar a la NBA, y así lo hizo. Kobe dio el salto a la NBA luego de todo el éxito que pudo conseguir jugando para su escuela. Así lo hizo el señor Kobe Bryant. Kobe es drafteado número 13 en el draft de 1996. Un draft que hay mucho que contar de él, puesto que grandes jugadores entraron a él, pero es tema para otro video. Kobe Bryant hizo tryouts para diferentes equipos de baloncesto y desde el primer momento que él tuvo un acercamiento todavía, siendo menor de edad con los equipos de la NBA, se dieron cuenta de la ética de trabajo que caracterizó a Kobe toda su vida. Era un trabajador incansable y así lo demostró hasta el último día de su carrera en NBA. Kobe había caído bien, en especial a los Lakers de Los Ángeles, que eran su equipo favorito de la infancia. Entonces Jerry West pactó con los Charlotte Hornets, que fue el equipo que draftó a Kobe Bryant en el puesto número 13, para cambiarlo un día antes de la noche del draft. ¿Por quién? Por el europeo Vlade Divac. Cuando Divac se enteró que lo iban a pasar de los Lakers a los Hornets, él hasta pidió que él se iba a retirar o que iba a volver hacia Europa si esto se daba. Pero a final de cuentas, Vlade Divac accedió y el traspaso se pudo dar. Y Kobe llega a la franquicia de Los Ángeles Lakers para hacer historia. Franquicia para la cual Kobe Bryant jugó 20 temporadas. El único jugador que ha jugado 20 años con una sola franquicia. El único jugador en la historia en jugar tanto tiempo en la NBA. En los primeros años de Kobe fueron años de aprendizaje, puesto que él estaba jugando detrás de Nick Van Exel y Eddie Jones en sus primeras temporadas en la NBA. Él no abrió un solo partido en su primer año y sus números fueron unos 7 puntos por juego. Ese mismo año él participó en la competencia de donkeos y la ganó, que fue lo mejor que tuvo en ese primer año de la NBA, que fue de aprendizaje, básicamente. Ya en su segundo año, Kobe desarrolla su juego e inclusive es nominado para mejor sexto hombre y también para jugador más mejorado de un año hacia otro, puesto que pasa de promediar 7 puntos por juego a promediar 15 en su segunda temporada. Y de ahí para allá todo fue ascenso para Kobe. En su segundo año, como le decía minutos o segundos anteriores, él era como el backup estelar de Nick Van Exel y Eddie Jones, pero se fue ganando el puesto hasta que él fue colocado en la posición número 3, o sea que él jugó small forward, mientras Nick Van Exel y Eddie Jones eran el backcourt del equipo. Kobe, con sus 6'6 de estatura, no tan alto para la posición, pero aprovechó la oportunidad que le dieron y jugó la posición número 3 de small forward para él ganarse esos minutos. Luego de que los Lakers ven el ascenso de Kobe Bryant y traen al señor Shaquille O'Neal al equipo, ven que bajo estas piezas ellos pueden construir franquicia, y así lo hicieron. Ellos se deshacen o dejan ir a Nick Van Exel y Eddie Jones y ya se enfocan en lo que es
Shaquille O'Neal, que era uno de los principales jugadores del momento, y desarrollar a la joven estrella Kobe Bryant, que siguió ascendiendo en su carrera año tras año. Kobe pasa ya, después de su segunda temporada, promedió 19 puntos por partido, y de ahí en adelante no promedió nunca menos de 20 puntos por juego hasta ya los años finales de su carrera, cuando fue afectado de salud por los problemas en las manos, talón de Aquiles, rodillas, hombros, etc. Sin embargo, el desarrollo que reflejaba Kobe Bryant de la franquicia de los Lakers jugando al lado de Shaq todavía no se traducía en éxito de postemporada hasta el año 2000, cuando ellos logran ganar su primer campeonato. Shaq siendo la figura estelar del equipo, pero sin menospreciar el trabajo de Kobe Bryant. Quiero detenerme aquí un momento y comentarles algo, amigos de su espacio Somos Estadística Sport Show. La gente se pregunta, ¿quién fue mejor jugador? ¿Quién fue mejor jugador? ¿Shaq o Kobe? Shaq en ese entonces indiscutiblemente era el estelar, porque el juego se jugaba 20 años atrás de fuera hacia adentro. Los jugadores backcourt trataban de hacer llegar la pelota al hombre grande, que era quien más posibilidad tenía de encestar la pelota, y Shaq era el jugador más dominante y es el más dominante de la historia. Entonces Shaq era el estelar en esa época. Si el asunto hubiese sido diferente y en ese tiempo se hubiese estado jugando el baloncesto de ahora, que es de adentro hacia afuera, porque ahora se acostumbra más a tirar de tres y jugar, y se juega menos la pintura que antes, quizá la historia fuera diferente. Esto no quiere decir que Shaq sea mejor jugador que Kobe, porque sería tonto decir esto, puesto que Shaq no podía hacer las cosas que hacía Kobe. Shaq dominaba el juego por su físico y su fortaleza física. Sin embargo, Kobe tenía la inteligencia y la variedad de disparos, la variedad en su juego, las asistencias, los robos de balón, los rebotes, podía lanzar de media y larga distancia y terminar muy bien al aro, cosas que Shaq no podía hacer. Pero Shaq explotó sus dotes y por eso triunfó en la liga. En ese año 2000, Shaq fue el MVP de la NBA, también líder de puntos, siendo uno de los 3 jugadores de la historia que ha sido líder de puntos y también ganado un campeonato de la NBA, al lado de Kobe Bryant. También ese mismo año empezaron las luchas de ego y los problemas entre Shaq y Kobe. El segundo año vienen y ganan otro campeonato, a pesar de los problemas que había entre los jugadores, y logran el three-peat, que es un hito histórico, puesto que luego de ellos nadie más lo ha hecho. Fíjense lo difícil que es ganar 3 campeonatos en línea. Además de la lucha de ego que había entre Shaq y Kobe, es bueno citar que en una entrevista que tuvieron ellos cara a cara, antes del acontecimiento que pasó con la Mamba, Kobe reveló que el problema que él tenía con Shaq era que mientras Kobe estaba en el gimnasio de madrugada, esforzándose para ser mejor cada día, Shaq estaba gozando su éxito, puesto que era el reinante MVP, el jugador más dominante del juego, y eran los demás equipos que tenían que alistarse para enfrentar a los Lakers, puesto que era indiscutible que ellos estaban dominando durante esas 3 temporadas en la liga. Entonces Kobe sentía como que, oye, yo me estoy matando por ser mejor, por extender este éxito más, y tú lo estás cogiendo variado, por así decirlo. Shaq no desmintió este comentario en entrevista y quizá podamos darle esa a Kobe. No quiero defender simplemente al fenecido jugador, pero es algo que él dijo en esa entrevista y es bueno citarlo ahora, puesto que Shaquille O'Neal no lo desmintió cuando estaban hablando en aquella entrevista. Luego de ese three-peat empieza todo a cambiar, empieza todo lo que había pasado los 3 años anteriores paga dividendos ya en la temporada 2003. Empieza Shaq a aumentar de peso, Kobe a vivir su película como el mejor jugador de la NBA, que de hecho estaba entre él y McGrady en ese entonces, quien era el mejor jugador ofensivo y quizá mejor jugador de la NBA. Quizá Kobe tenía un edge sobre McGrady porque era muy buen jugador defensivo, a diferencia de T-Mac. Y los problemas de salud también recaen sobre Shaq. Ellos no logran llegar a la final ese año, siendo ya Kobe el líder, Shaq viniendo en baja por sus problemas físicos y los beefs que había entre ellos. Y en el 2004 la gerencia de los Lakers decide firmar otros 2 jugadores para darle un nuevo aire a la franquicia, que son el señor Karl Malone, para muchos el mejor power forward de la historia, ya veterano,
venía de perder 2 finales contra Jordan, quería irse con su anillo y fue hacia Phil Jackson y los Lakers, que era la forma más rápida del poder conseguirlo. También traen al guante Gary Payton, que aún le quedaban algunas balas para ellos poder llegar al éxito en este año donde se juntaron este super equipo que a final de cuentas no alcanzó nada. Bajo el liderato de Kobe Bryant, que fue el jugador que más puntos promedió cuando estaban estas cuatro estrellas juntas, llegaron a la final y se enfrentaron a los Detroit Pistons. Tuvieron una actuación muy mala los jugadores en esa final, encabezados por Kobe, que tiró horrible de campo, y fueron vencidos por los Pistons de Detroit. Y el MVP fue Chauncey Billups. Esta fue una de las derrotas menos esperadas en la historia. Sabíamos de las situaciones negativas que había en los Lakers, pero Detroit Pistons se veía un equipo muy inferior en el papel. Sin embargo, la defensa de estos chicos malos fue superior y fue también suficiente para vencer esta maquinaria de Los Ángeles Lakers. Luego de este año, los Lakers deciden cambiar a Shaq O'Neal. Así lo hicieron. Kobe amenaza con irse también del equipo. Al final de cuentas no se va porque Shaquille parte a Miami y empiezan tiempos difíciles en Los Ángeles Lakers. Todavía Kobe con el número 8. Kobe se había ganado la mala voluntad, por así decirlo, de muchos fanáticos, puesto estas situaciones que habían pasado. En ese tiempo solamente se pensaba que era lucha de egos entre él y Shaq, y creía todo el mundo que él había sido el cabecilla en que se dividiera ese dúo dinámico de Shaquille y Kobe. Kobe tuvo temporadas mediocres a nivel de playoff, a nivel de alcanzar éxito con la franquicia de los Lakers. Fue líder de puntos 2 veces, en una temporada promedió más de 35 puntos por juego. Y en ese periodo de cambio, de renacer para Kobe Bryant, es también la transición cuando él deja de ser ya el número 8 y se lo cambia al número 24, que como dije, empezando el video, fue su primer número en high school. Luego de esto, no había mencionado que Phil Jackson había salido de la franquicia. Luego de esta transición, Phil Jackson vuelve a la franquicia, a pesar de los disgustos que él tenía por Kobe Bryant, ya que él creía como que el mundo giraba alrededor de él. Sin embargo, él tenía el, el, lo que él tenía que hacer como líder, de llevar a sus compañeros, aglutinar a sus compañeros para poder ganar juntos, ya que en los equipos hay una estrella, por esa estrella la misión de ella no es brillar sola, sino poder a todos a brillar, y así es que se ganan los campeonatos. Y eso era lo que Phil Jackson quería hacerle entender a Kobe Bryant. Un Phil Jackson que hizo el triángulo, la ofensiva en triángulo, que fue la que llevó a los Bulls de Chicago en los 90 a ganar 6 títulos y a ganar el tripit entre los años 2000 y 2002 con los Lakers. Volvió a implementarla una vez más en esta nueva etapa con los Lakers. Unos Lakers que contaban con un Kobe Bryant, que ya había pasado de hacer ese niño que quería todas las pelotas y demostrar que podía hacerlo, a ser un MVP. Un Kobe Bryant que contaba con un Lamar Odom, un joven Andrew Bynum, y un cambio que fue muy criticado en ese entonces, puesto que los Lakers trajeron a Pau Gasol para acompañar a Kobe Bryant y poder hacer que la franquicia de los Lakers vuelva a ser exitosa. Los Lakers cambiaron los derechos de Marc Gasol y un jugador llamado Javaris Crittenton para los Memphis Grizzlies por adquirir a Pau Gasol. Al final el cambio fue bueno para ambas franquicias, puesto que los Lakers ganaron campeonatos y los Grizzlies pudieron obtener los mejores años de Marc Gasol en la NBA, que fue un excelente jugador también en su carrera. Los Lakers ya con estas adquisiciones que antes mencioné empezaron a sobrepasar esos años malos ya por el 2018 y fueron en pleno ascenso. Tuvieron una dura batalla con los Boston Celtics, que tenían un Big Three que lo adquirieron ese mismo año cuando firmaron a Ray Allen,
También a Kevin Garnett lo unieron a Paul Pierce y un joven Rayon Rondo. Este Big Three venció a Los Ángeles Lakers en las finales del 2008. Luego, en el 2009, los Lakers se impusieron a los Orlando Magic en un año donde Kobe fue segundo para MVP y LeBron ganó su primer MVP de la NBA. Ese año se lesionaron algunos jugadores en Boston y no pudieron alcanzar las finales y los Lakers pasearon a Orlando en las finales de 2009. Luego, en el 2010, Kobe junto a Pau Gasol, que para muchos dicen que debió de haber sido el MVP de esas finales, los Lakers vencen a los Boston Celtics en unas finales memorables, las finales más bonitas recordadas por Kobe, porque él siendo el líder de los Lakers venció, pudo darle casa al equipo rival histórico de Los Ángeles Lakers, que son los Boston Celtics. También relata Kobe en sus palabras que él se sintió muy bien de este campeonato porque pudo pasar a Shaquille O'Neal en campeonatos de manera individual, ya que Shaq había ganado uno con Miami Heat por ahí por el año 2006, cuando Kobe estaba en plena reestructuración con los Lakers. Y esto a Kobe le afectó su ego, y así mismo él lo confesó. Luego que pasa esta dupla de campeonato de los Lakers, empieza una etapa de declive ya en Los Ángeles Lakers, puesto que en el 2011 perdieron en la segunda ronda de unos Dallas Mavericks, que luego se coronaron campeón en ese mismo año. Vencieron a Oklahoma City y también a los Miami Heat en la final. Los Lakers eran un buen equipo, sin embargo, ya Pau Gasol, Ron Artest venía en baja. Y Oklahoma City venía subiendo, San Antonio siempre se mantuvo en la competencia y Dallas tuvo su chispazo en el 2011. Luego de 2 años donde los Lakers no pudieron cosechar éxito en la postemporada, los Lakers remenean la agencia libre y traen a Dwight Howard y Steve Nash. Unos cambios que yo mismo pensé que iban a ser excelentes para Los Ángeles Lakers, puesto que Howard era el mejor centro de la época y Nash quizá el mejor armador ofensivo de la historia hasta ese momento, puesto lo gran tirador que era y lo bien que movía la ofensiva. Sin embargo, el éxito nunca llegó para esta franquicia de los Lakers, puesto que Steve Nash estuvo muy lesionado y Dwight Howard nunca pudo acoplarse con Pau Gasol y Kobe Bryant, especialmente con Kobe, ya que chocaron mucho esa única temporada que jugaron juntos. ¿Por qué? Kobe tenía una ética de trabajo muy fuerte y él presionaba mucho a sus jugadores, tal cual como lo hacía Jordan en los 90. El que se quedaba en Los Ángeles ya conocía a Kobe y sabía cómo se trabajaba en ese equipo. Sin embargo, Dwight Howard era un jugador que no estaba acostumbrado a eso y trabajaba de una forma diferente. Y esto, al final de cuentas, nunca pudo dejar que hicieran químicas ambos jugadores. Al final de esa dura temporada que los Lakers clasificaron a fuerza del puro talento de Kobe Bryant, ya que él tuvo muy poca compañía ese año, los jugadores que él solía tener que le daban apoyo ese año estuvieron muy por debajo ese año. Kobe tiene la lesión más fuerte de su carrera, que es cuando él se rompe el talón de Aquiles en un juego enfrente a los Golden State Warriors, que era una franquicia que estaba en pleno ascenso y todo el mundo sabe en qué terminó la historia de los Warriors. Inmediatamente Kobe se rompe el talón de Aquiles, ya Kobe tenía unos 34 años cuando esto pasó. Todo el mundo sabía que iba a ser difícil para él recuperarse de esta lesión, puesto la edad que tenía y todo el juego de basquetbol que tenía en esas piernas acumuladas. Así fue. Kobe intentó regresar de esta lesión, solamente jugó 6 juegos la temporada siguiente, pero ya él nunca fue el mismo. Su juego vino muy en baja, tiros que él acostumbraba a meter ya no caían, penetraciones que él acostumbraba a hacer tampoco las hacía. Y así entró en descenso la carrera de el estelar escolta de Los Ángeles Lakers. Kobe tiene una última temporada donde él es llevado al Juego de Estrellas, siendo el más votado, puesto que los fanáticos eran... Ya Kobe se había ganado el corazón de los fanáticos luego de todo lo que le había pasado, a pesar de todas las veces que él fue visto como el chico malo en la NBA.
Él en unas declaraciones dijo que él quería ir a los Juegos Olímpicos, pero solamente si él estaba listo para hacerlo. Que si él no estaba preparado para hacerlo, él mismo iba a dar un paso hacia atrás. Y viendo que él daba todo, su ética de trabajo se veía igual, pero su cuerpo no le daba para más, él prefirió dar un paso atrás de los Juegos Olímpicos y también darle un stop a su carrera en la NBA, que la cerró con broche de oro. Recuerdo que en su último día de su carrera del baloncesto de NBA, cuando los Warriors ganaron su juego número 73, todas las personas estaban mirando el último juego de Kobe. O sea, la noticia de que los Warriors ganaron 73 juegos no fue tan noticia, puesto que era el último juego de la superestrella Kobe Bryant, que terminó por la puerta grande, encestando 60 puntos en su último partido de la NBA. Ya yéndonos un poquito a hablar de la etapa de Kobe en la selección de Estados Unidos, las primeras veces que él fue convocado, él no pudo ir a la selección de Estados Unidos, puesto a problemas de salud. Sin embargo, las últimas veces que él fue convocado, sí fue, y ganó en 2 o 3 medallas olímpicas, si no mal recuerdo, con su selección de Estados Unidos, y tuvo una foja donde él jugó más de 30 partidos con la selección de Estados Unidos, junto a jugadores como Kevin Durant, LeBron James, Tyson Chandler, el mismo Dwight Howard, y en esos juegos nunca perdió un partido el señor Kobe Bryant. Se fue invicto con su selección. La Mamba negra, Kobe Bryant. Luego de su retiro, y la gran despedida que fue hecha para Kobe Bryant en la NBA, los Lakers lo llaman junto a su familia para retirarle no una de sus camisetas, sino 2 de ellas. Increíble, el único jugador en la historia que le han retirado 2 camisetas en una sola franquicia. A veces uno se encuentra raro situaciones como esta, pero más raro hubiese sido ver un jugador después de Kobe Bryant retirado usando cualquiera una de estas camisetas. Y al final de cuentas es entendible por qué los Lakers retiraron los 2 números de Mr. Kobe Bryant. Ya luego de que a Kobe le retiran su número, tiene una participación en The Last Dance de Michael Jordan, dando unas declaraciones de su perspectiva de él hacia su majestad Jordan, cómo él pudo eh, seguir y emular el juego de Jordan de una manera tan perfecta en la cancha en sus 20 años. Y en una de sus la última vez que vimos a Kobe en una cancha fue en un juego de Los Ángeles Lakers, en la primera temporada o ya la segunda temporada de LeBron con Los Ángeles Lakers. Si no, si mi memoria no está mala, fue el día que LeBron pasó a Kobe en puntos. Ese fue el último día que vimos a Kobe Bryant en una cancha de la NBA junto a su hija Gianna Bryant, la jovencita de 13 años en el momento que pasó el accidente. El accidente se dio lugar un día como hoy, hace un año, día 26 de enero del año 2020, donde Kobe Bryant y su hija Gianna, la joven niña, murieron en un accidente de helicóptero junto a otra familia y más compañeritas de Yarna. Ellos iban de un, de terminar un partido, iban hacia otro lugar a jugar baloncesto también. La niña Yarna era que era más cercana a Kobe. Siempre lo veíamos juntos a ambos. Ella también jugaba baloncesto. Ella quería seguir los pasos de su padre. Y Kobe, como buen amante del baloncesto, tenía su equipo y él era que coacheaba a su chica y las compañeritas que jugaban con ella. Sin embargo, no pudo, la vida les negó poder seguir adelante con sus sueños y con su respirar. A veces damos por sentado el día de mañana o la próxima respiración, cuando lo único que tenemos seguro es el momento de ahora. Este video lo
quise hacer, no solamente en nombre de Kobe y Gianna, también en nombre de cada una de las personas que murieron en ese accidente de helicóptero, que su vida no valía menos que la de las figuras más conocidas que cayeron ese día, puesto que eran personas valiosas también. Esas personas que murieron en ese accidente son John Altobelli, Kerry Altobelli, Alice Altobelli, Christina Mauser, Sarah Chester, Peyton Chester y Ara Soberjan. Es muy difícil poder, todavía es increíble hablar de que Kobe Bryant ya no está con nosotros a un año de su partida. Y la gente se pregunta por qué sufrir tanto la muerte de una persona que ni siquiera conocías. Kobe fue un jugador con el cual crecimos los amantes de baloncesto. Un jugador que con sus tiros ganadores, con su trabajo duro, con su carácter, marcó a todas las personas que veíamos en baloncesto, inclusive a los jugadores que jugaron con él y en contra de él. Y es triste ver que una persona tan joven como Kobe Bryant muera o ya no esté en este mundo como le pasó a él. Sin nada más que agregar, amigos, esto fue todo por el programa de hoy de su espacio Somos Estadísticas por Show. Y hasta una próxima, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, presionar la campana de notificaciones, cliquear pulgar hacia arriba y comentar su opinión, que para nosotros es muy importante. Esto es Somos Estadística Sport Show. Hasta una próxima, amigos.